un momento íntimo para hablar cosas que necesitamos hablar. No sé cómo llamar a este segmento, pero me gustaría dedicarle tiempo a las cosas que callamos, a lo que guardamos silencio y creemos que no es tan importante. En este episodio quiero hablar de la manera en la como nosotros nos desconectamos de Dios. Y te lo dice una persona, y te lo digo yo, una persona que en algún momento también se desconectó de Dios. Y siento que ahora mismo no estoy tan conectado como debería. Cuando alguien falla, se aparta de la iglesia, cuando te fallan dentro de la iglesia, y sabemos que la iglesia, los pastores, los líderes no representan ser, no son Dios ni siquiera. El solo hecho de que una persona de esas utilice el poder para sacarte, porque es una responsabilidad indirecta. Y muchos vendrán a decirme que no, que es la madurez que tengas con el Señor, que no somos seguidores del hombre, pero eso influye mucho. O sea, si tú me estás reflejando el Dios que vive y yo me congrego en una iglesia en la cual tú eres un líder, déjame decirte que si tú estás haciendo las cosas mal, tú estás dañando el cuerpo de Cristo. No podemos venir a escudar eso. Entonces, cuando esta persona sale porque la hirieron, o porque se equivocó, o porque no tuvo el acompañamiento, esa gente necesita de Dios. Y es tan difícil que uno en esa posición se acerque a la iglesia, y no a Dios exactamente, pero digo a la iglesia porque tú no conoces realmente a Dios, ¿cierto? Y para poder acercarte a Dios siempre hay una persona, siempre o está tu pastor, o está tu padre, o lo que te hayan enseñado, ¿cierto? Pero por las heridas, por lo que pasa, tendemos a mutar la relación que tenemos con Dios. Y la gente dirá ¿cómo que mutar? Pues la relación con Dios cambia. Y es difícil, después de haber sido abatido, tener una relación genuina. Y cuando hablo de genuina me refiero a íntima con Dios como se tenía antes. Cuando la gente habla de ese primer amor, yo estoy seguro que muchos quieren volver a ese primer amor. Muchos quieren volver a ese momento en el que estaban y buscaban de Dios y vivían ese amor como con tanta alegría. Pero es difícil. Es difícil porque cuando a ti alguien te hiere, es difícil de que tú vuelvas a decir que amas. Si quiero comparar esto con una relación, tú estás en una relación y cuando tú terminas esa relación y la relación terminó mal, difícilmente tú puedes volver a creer en el amor. Y cuando crees en el amor y no has sanado bien, hay situaciones en las que todavía tienes que solucionar. O si no, la persona que venga a estar en tu vida va a pagar los platos rotos por eso, ¿cierto? Como también hay unas personas que se alejan rotundamente de una relación. Como también hay personas que al alejarse de una relación también evitan, o por decirlo así, creen profundamente en que la existencia de un amor genuino y verdadero no es posible. Hay otros que sencillamente empiezan a amar de manera equívoca. Y ese exactamente es el tipo de personas que tienen la necesidad de Dios y que por nuestros parámetros que llevamos en la iglesia se alejan de Dios. La persona que amando a Dios no es capaz de volver porque hay juicio sobre él. Entonces esas son las cicatrices que quedan y no tienen ese proceso como para sanar a esa persona y llevarlo nuevamente a los brazos de Dios. 2, la persona que ya no cree en Dios. Y dice y no es que no crea en Dios, sino que está herido. Cuando tú estás herido, a ti se te dificulta reconocer algo, ¿cierto? Y eso es lo que queremos, eso es lo que quiero que muchos líderes, pastores o el que sea que me escuche entienda. Ay, no, que la juventud está alejada de Dios. Muchas veces el que está lejos de Dios es uno y no tiene la capacidad de mirar a Dios en esas personas porque no tenemos compromiso con las almas, con la gente que ha sido herida, que ha sido lastimada. Y a veces uno por no saber entender el dolor de esta persona lo aleja más de Dios. Y vuelvo y digo, no es que tú digas que es que no, Dios no es el pastor. Sí, es que Dios no es el pastor, Dios no es el líder, pero si en ese líder habita Dios, las cosas tienen que ser diferentes.
La gente necesita de Dios. Yo conozco muchos jóvenes, hasta yo mismo, yo necesito acercarme más de Dios. A Dios, necesito acercarme más a Dios. Pero cuando las personas han sido laceradas, han sido heridas, se les dificulta orar. Tú no tienes a alguien que te diga, ven, oremos. O si oras, ya se te dificulta cómo ver eso espiritualmente, porque muchas veces eso mismo lo utilizaron para manipularte, para herirte, para hacerte daño. Y con lo que estoy diciendo no quiero decir que no vuelvan a la iglesia, antes por lo contrario. Y si nosotros no tomamos acción en esta situación, en esto que está pasando, por eso es que vemos a muchos jóvenes siguiendo a algunos líderes que no tienen nada que ver con la iglesia cristiana, que no tienen nada que ver con Dios, pero es por su misma necesidad. Y cuando tú tienes una necesidad y esa necesidad de una u otra manera necesita ser suplida, puede ser suplida de mala manera, pero necesita ser suplida. El hombre necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Pero ¿quién le dice a esa persona yo estoy contigo cuando todo el mundo lo está viendo como un homosexual porque es un gay y porque se declaró homosexual? ¿Quién le dice a esa persona Dios está contigo? Porque tenemos etiquetas. Y eso es algo. Yo te digo esto porque para mí en algún momento fue un conflicto en cuanto a la identidad de las personas. Como ellos decían, no, yo me identifico como esto. O sea, yo no estoy a favor de eso. Pero si uno es una persona coherente, uno tiene que entender que Dios ama al pecador, pero los que no amen su pecado, pero ama al pecador. Las iglesias no están preparadas para recibir un homosexual, un travesti, o una persona transgénero, como es que se les llaman en la iglesia. No están preparadas para eso. Y las iglesias no están preparadas para eso, porque es que la iglesia no tan solo son las cuatro paredes. La obra se hace afuera. La obra también se hace afuera. Hay tanta gente necesitada de afecto y que le digan, ni siquiera que le digan, que los escuchen. Porque somos expertos diciendo, nos convertimos en el Dios te dice esto, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios esto. Pero hombre, hay gente que está destruida, que necesita que le den la mano. Y a veces dar la mano significa que solamente tú escuches a esa persona y le digas Cristo te ama. Tú no necesitas hacer más de ahí, porque ese es el evangelio de verdad. Y eso es un llamado para los líderes que creen que estamos en la época donde se iba y se predicaba en la calle. Y no quiero que esto suene mal, pero es la realidad. En esta época no se necesita predicar en las calles, se necesita predicar en las redes sociales. La gente no está en las calles, la gente vive en las redes sociales. Pero como el ministerio audiovisual no es un ministerio, porque creemos que la tecnología es del diablo, porque no sabemos manejarla, pero estamos haciendo mal. No es solamente el joven, tanta gente diaria que es herida. Y quiero hablar de mí. Yo he sido herido, yo he sido lacerado. Y no me voy a justificar, no voy a justificar el hecho de que yo haya sido herido. Y tampoco quiero que sientan como esa pena por mí. Pero a mí me ha costado volver a comunicarme de la manera como creería yo que es la correcta con Dios. Yo oro, pero pues es difícil. Es difícil ir a la iglesia y congregarse y confiar. Porque obviamente uno no puede confiar, uno tiene que pedirle a Dios que sea Él. Pero es difícil, es difícil. Es difícil tú, después de ver que con el mismo dinero que tú dabas de diezmo, lo utilizaban para dañarte a ti mismo. Porque una persona que exige eso y no lo ve como un principio y de una u otra manera está como encima de eso, te daña tu corazón, daña la intención que tú tienes de dar. Es difícil volver a diezmar después de eso. Es difícil ver el servicio con amor dentro de la iglesia después de que a ti te utilicen dentro de una iglesia. Es difícil. ¿Dónde está la gente que está sanando a esos? A esos que los hirieron, a esos que los abusaron, a esos que con la paternidad espiritual hicieron lo que les dio la gana con ellos. ¿Dónde están esas personas, esos líderes que están sanando esa generación? A esos jóvenes que necesitan un abrazo, ¿dónde están? Estamos evangelizando y uno ve un par de gente, y a mí en estos días alguien me decía, esa gente que se tira a las calles evangeliza muchas veces lo hace desde el ego, para que digan este evangeliza, pero meta a la red social, pues, métase a Facebook, métase a Kik,
Pero hay un montón de pelados que están llamando a la gente. Y no, y que hay 10, que hay 20, que hay 40,000 personas conectadas, escuchando a alguien que está hablando de un tema X. Pero usted no va a ver esa cantidad de gente escuchando un mensaje de la palabra. Porque no se ha levantado alguien, no se levanta un joven con espíritu joven. Y no estoy diciendo que hay que ser permisivo, con un espíritu joven que entienda la juventud. Y no necesariamente tiene que ser un joven, no se ha levantado un líder que haga eso. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la gente que enseña a orar? Que enseña a amar a Dios de verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y decimos no en los últimos tiempos. Y la palabra de Dios lo dice. Por haberse multiplicado la maldad. Y no tan solo la maldad del mundo. No tan solo la maldad de la gente que está fuera en las calles. La maldad también de la gente que está dentro de las iglesias y que no es capaz de sanar el corazón de la persona que dañó. No es capaz de pedir perdón. ¿Dónde está? Necesitamos sanar. ¿Cuánta gente muchas veces hemos herido y no nos hemos dado cuenta? Y a veces usted siendo consciente hiere a esa gente y usted no es capaz de tratar de sanar a esa persona. Dios lo llama a cuenta a uno por eso. Y yo no me quiero mofar y quiero decir que soy el super líder. Pero hay mucha gente herida. Hay mucha gente herida. Por eso los matrimonios no duran. Por eso las relaciones siempre son pasajeras. Por eso se utilizan las personas. No son genuinos, sino que es por lo que el beneficio que yo pueda tener del otro. Por eso mismo. Porque la gente necesita de Dios. El Dios que no tiene etiquetas. Ay, no me va a venir con el cuento que yo estoy mandando a la gente a que haga lo que le da la gana, de ninguna manera. Yo estoy diciendo que Dios no tiene etiquetas. El problema que yo tengo en mi vida no es el mismo problema que tiene el otro y todos tenemos una problemática. Todos, de alguna u otra manera, todos necesitamos acercarnos a Dios. Pero como el homosexual se ve, como la problemática del ladrón se ve, como la de los políticos se ve, pero ¿quién reconcilia a esa gente con Dios? ¿Quién reconcilia el corazón? Pero yo que soy un mentiroso, yo que soy un egoísta, yo que soy un envidioso, mi pecado no se ve, entonces me creo santo y creo que tengo la última palabra. Aquí nadie está excepto de nada. Necesitamos sanar corazones. Eso es lo que realmente por lo que fuimos llamados. Y ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es más que eso.